presento, yo soy la psicóloga Laura Herrera, soy directora y co-creadora de Aruma, Centro de Atención Cognitivo Corporal, y me acompañan mis compañeros, el psicólogo Cristian Guevara y la psicóloga organizacional Olivia Olvera. Nos generó como mucho gusto hacer este webinar para ustedes porque hemos notado que este tema, la angustia, ha sido un tema bastante controversial y muy presente en estos días. Entonces, pues sí, era algo que nosotros queríamos explicar. Primero, ¿cómo entendemos la angustia? La angustia se genera de una emoción del miedo combinada con la ansiedad. La ansiedad también se genera del miedo, pero de un miedo a lo desconocido. Y justamente en esta situación nosotros nos estamos enfrentando a algo que no conocemos y que, aunque habíamos escuchado a lo mejor que pues ya había habido pandemias, que años atrás ya nos habíamos enfrentado a algo parecido, nunca lo habíamos vivido así, en persona. Entonces tenemos que entender que la angustia sale de esas emociones, del miedo a no sé qué va a pasar, y pues eso obviamente nos provoca ansiedad. ¿Qué es lo que nosotros hemos detectado en ustedes que les ha generado como muchísima angustia? Justamente la parte de, por ejemplo, en cuestión laboral, a lo mejor, no sé, ¿qué va a ser de mi trabajo? Si me van a pagar, si nos va a alcanzar, cómo se va a reactivar la economía después de esto, si esto va a durar más tiempo, me van a despedir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Y a lo mejor en amas de casa, bueno, pues sí hemos notado esta situación de, si tenemos hijos, ¿qué vamos a hacer con los niños? ¿Qué es lo que a lo mejor, no sé, puedo hacer para entretenerlos? Si estamos estudiando, ¿qué va a pasar con mi semestre, con lo que ya había avanzado? ¿Qué voy a hacer tanto tiempo en mi casa? ¿Cuándo vamos a volver todos a la normalidad? Y cuando volvamos a la normalidad, ¿qué es lo que vamos a enfrentar? Entonces, si se fijan, todos estos pensamientos son pensamientos que en realidad nos están generando miedo, y que es un miedo a algo que nosotros no podemos controlar. Por lo tanto, vamos a explicar aquí qué podemos hacer o cómo podemos empezar a controlar esos pensamientos que no son funcionales. Y para esto le cedo como el micrófono a mi compañero, el psicólogo Cristian Guevara. Hola, ¿cómo están? Antes que nada, me gustaría desearles que estén teniendo una excelente tarde. Ya este es nuestro cuarto webinar. Y lo que me toca a mí en este aspecto es explicarles en qué consiste el pensamiento tipo chicle. Bueno, imaginemos que tenemos un chicle y ese chicle generalmente lo ocupamos no para nutrirnos, tampoco para tragarlo, sino como para tenerlo en la boca. A veces pues nos genera como cierto aroma, ¿no? Pero generalmente lo tenemos en la boca solo para estarlo masticando. No tiene como una función mayor. Entonces, imaginemos que tenemos el chicle y lo estamos mastique y mastique y mastique y mastique y mastique. Se le quita el sabor y podemos seguir horas masticándolo. Eso es lo que pasa muchas veces con los pensamientos que llegamos a tener, entre ellos, como están las dos listas en la parte de abajo, que dice trabajo y casa. Estos pensamientos son recurrentes en nosotros, los estamos pensando a cada rato y generalmente no tienen una función en específico y no nos son funcionales al momento de pensarlos, sino nos traen en un bucle, dando vueltas, y realmente muchas veces no nos dan una solución, ¿vale? Y lo principal, nos llegan a generar ansiedad, angustia, miedo, enojo, frustración y otras emociones que realmente en estos momentos no nos están siendo tan gratas, ¿vale? Siguiente diapositiva, licenciada, por favor. Bueno, algo que nos puede ayudar a enfrentar esta angustia, pues puede venir por medio de esta frase, ¿vale? Primero vamos a leerla y después la explicamos. Dice, no trates de calmar la tormenta, cálmate tú, la tormenta va a terminar. La tormenta en este ejemplo hace alusión al contexto que tenemos encima en este momento. Tenemos el contexto del COVID,
que si bien nos podemos estar preguntando, ¿me puedo contagiar? Yo creo que posiblemente ya me contagié, tengo ciertos síntomas, la economía, mi trabajo, ¿qué puede pasar? Todo eso, lo que es nuestro trabajo, lo que es la economía, los problemas incluso de la gasolina, son cosas que en este momento nosotros no podemos manejar. Son cosas que no podemos controlar y por ende, este control es delegado a otras personas. Como yo no puedo controlar eso, imaginemos que es la tormenta en el cielo. Una tormenta no podemos decir en qué momento va a terminar, cómo va a terminar. La tormenta va a estar y la tormenta va a seguir. Y tiene la característica de que es una etapa. En algún momento va a terminar. Y cuando termine, pues va a venir otra etapa. Puede que siga otra tormenta o puede que siga un día soleado, puede que siga otra cosa. Pero en este momento estamos en la tormenta. Y depende de nosotros el cómo la estemos viviendo. ¿Ok? Ya platicamos, yo no puedo controlar el hecho de que me voy a enfermar o no me voy a enfermar de COVID-19, me voy a quedar o no me voy a quedar sin empleo. Yo no puedo controlar muchas de estas cosas. Entonces, ¿qué sí puedo controlar? Pues yo puedo controlar las cosas que yo hago, ¿ok? Y a esto viene el cálmate tú. O sea, comienza a ver qué cosas puedes hacer para empezar a afrontar esta tormenta, ¿ok? Cuando llega una tormenta, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscamos un lugar donde refugiarnos, un lugar donde no nos mojemos en primera instancia, si hay relámpagos, pues buscar que tampoco nos dé un relámpago, tener esa sensación de satisfacción, una tormenta trae frío, entonces buscamos un lugar cálido, ¿ok? Esas son llamadas instintivas que nosotros tenemos y a las cuales nosotros nos apegamos al momento de sobrevivir. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Tenemos que empezar a nosotros generar herramientas que nos permitan adaptarnos a esta etapa que estamos viviendo y poder enfrentarla de la mejor forma posible, ¿vale? Más adelante estaremos explicando qué herramientas podemos ir formando. Licencia, siguiente, por favor. Claro, aquí antes de continuar, por ejemplo, algo que me gustaría recalcar mucho es, justo como decía el psicólogo Cristian, cuando nosotros vemos que se avecina una tormenta o ya estamos dentro de una, la manera en cómo intentamos pues protegernos es justo como él dijo, entrando a un lugar en donde nosotros estemos seguros. En este caso, ¿qué puede ser ese lugar que nos puede empezar a proteger? Aprender a conocernos y saber que nosotros podemos ser ese refugio para nosotros, para mantenernos seguros y que eso lo vamos a lograr a lo mejor empezando a detectar qué emociones son las que estamos viviendo en ese momento. Ahorita ya les explicamos un poco cómo pueden detectar si están teniendo angustia o si están teniendo ansiedad o si están teniendo miedo. Acuérdense que usualmente el miedo es una emoción que nosotros sentimos cuando es algo desconocido, cuando nunca nos hemos enfrentado a ello, no sabemos qué esperar y entonces eso produce automáticamente para sobrevivir una emoción de miedo. La ansiedad suele ser esa emoción o ese miedo, pero enfocado a algo que no sabemos que, no estamos seguros que es, o sea, ni siquiera tenemos detectado que es una pandemia o ni siquiera tenemos detectado qué está pasando, pero sentimos como ese miedo, entonces provoca ansiedad. El miedo usualmente sí sabemos a qué es. Por ejemplo, tengo miedo a quedarme sin casa, tengo miedo a que esta situación provoque que me enferme. Sí detectamos a qué tenemos miedo. Si combinamos estos dos, miedo y ansiedad, pues generamos una angustia que es la que puede estar también provocando la tormenta. Entonces, justo para encontrar un buen refugio necesitamos enfocarnos en nosotros para detectar qué emociones son las que tal vez nos están generando más la tormenta a la que nos estamos enfrentando y entonces sentir esa seguridad que en este momento nos está faltando. Y bueno, en esta diapositiva también me gustaría recalcar el hecho de que una tormenta es un desastre natural y es algo que ahí dice, no trates de calmarla. Imagínense a alguien intentando de calmar una tormenta. O sea, si no imposible, pero algo que uno no se imagina. Entonces, imaginemos que nosotros estamos de repente intentando controlar estos factores que están en nuestro entorno, que no controlamos y
¿cómo creen, qué tan beneficioso creen que sea este trabajo o qué tan laborioso creen que sea calmar todo un contexto que no está ni siquiera en nuestro poder? Eso es algo que nosotros tenemos que ponernos a pensar cuando decidimos intentar calmar una tormenta de este tipo. Ahora sí, licenciada. Siguiente, por favor. Bueno, en esta siguiente diapositiva necesitamos comenzar a recuperar el control. Ok, cuando intentamos enfrentar una tormenta, obviamente no vamos a poder contra ella, es una tormenta. Pero ¿qué sí es lo que podemos hacer? Hay cosas, hay elementos que están a nuestra disposición y a nuestra mano que podemos ocupar, que podemos moldear y tomar para poder empezar a generar herramientas y poder cubrirnos de esa tormenta. Bueno, aquí dice, ocúpate antes de preocuparte, ¿ok? La preocupación, créanme, desde que ustedes ven la tormenta hasta que se va a estar la preocupación porque instintivamente estamos diseñados para que si hay algún peligro, nos activemos ante él. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Ocuparnos, hacer ciertas cosas, pero para empezar a hacer cosas necesitamos debemos entender cuál es nuestro contexto y que hasta cierto punto, aunque a veces sea doloroso, tenemos que entender ciertas cosas que están pasando. Por ejemplo, el primer punto dice, saber que no queda más que aceptar la situación. ¿Ok? Eh, la situación es que tenemos que estar en este momento en casita, tenemos que estar apegándonos a ciertos estándares de higiene, a veces tenemos que estar alejados de nuestra familia, de nuestros seres queridos, y es algo que realmente no nos gusta, ¿ok? Incluso con la parte del empleo, si tal vez nos despidieron, si tal vez estamos sospechando que nos pueden despedir, o tal vez nos recortaron el presupuesto que teníamos con nuestro trabajo, pues entender que ya lo perdimos, entender que lo vamos a perder o entender que tenemos no el capital que necesariamente queremos o necesitamos, ¿vale? Esto nos puede ayudar a no enfocarnos tanto y que esta situación no se vuelva un pensamiento chicle, ¿ok? Hay muchas personas que pueden llegar a quedar desempleadas y lo primero que están pensando es, no tengo empleo, ¿qué voy a hacer? Y le están dando tantas vueltas a la misma idea que realmente se quedan paralizados en esa idea, no empiezan a ocuparse de lo que está en su entorno y no empiezan a ver las herramientas que tienen, ¿ok? Yo se los pongo nosotros como psicólogos, nuestro trabajo, nuestros pacientes incluso lo conocen, es con la persona enfrente, es tratando los problemas y las situaciones con la persona. En este momento, pues la limitante es que nadie puede salir de su casa y nosotros tenemos que buscar alternativas que nos permitan acercarnos a la persona, seguir dando este servicio y entender, por decir en este momento, que hay cosas que no vamos a poder tratar al 100%. ¿Ok? Nosotros entendemos nuestra limitante y nos quedamos en nuestra limitante, pero buscamos otras alternativas que nos permitan seguir avanzando en este proceso. ¿Ok? El segundo punto dice, buscar adaptarnos a nuestro entorno, generar nuevas herramientas, ¿ok? El Internet es maravilloso y tiene un montón de herramientas. Por decir, Zoom para nosotros ha sido una herramienta que hasta cierto punto nos ha ayudado a seguir creciendo en esta área laboral y que a muchos los puede seguir impulsando, ¿ok? Tal vez a otros no tanto, pero buscar las alternativas que tenemos, buscar las herramientas e incluso las personas que nos pueden apoyar, eso es ocuparnos. Y el encontrarlas y el empezar a hacer las cosas es algo que nos puede llegar a tener tranquilidad. ¿Ok? Retomando aquí, angustia puede venir por algo que realmente no sé qué vaya a pasar, no sé cómo va a suceder, no sé cómo me va a afectar. Esa es la parte de la angustia, el yo no saberlo. Pero si yo empiezo a tomar el control de las cosas y yo digo, yo tengo el control sobre esta situación, no puedo hacer esto, pero tengo otra herramienta y puedo ocuparla, y yo empiezo a hacer cosas, sé que puede pasar si yo empiezo a trabajar. ¿Ok? Si yo empiezo a trabajarlo, yo sé que puede pasar, puedo empezar a predecir ciertas cosas y entonces eso me empieza a generar una seguridad porque tengo una estabilidad hasta cierto punto y eso puede hacer que yo siga avanzando. ¿Ok? Un pequeño tip que yo les puedo dar aquí es que hay muchas personas que tal vez ahorita en este momento ya no tengan el ingreso que tenían antes, pero podemos
empezar a dirigir nuestra vista a aquellos proyectos que en algún momento tal vez vinieron a nuestra cabeza, una empresa, escribir un libro, hacer otro tipo de dinámica, ¿ok? Si nosotros tenemos un proyecto que tenemos estancado y queremos retomar o queremos iniciar, este es uno de los momentos en los que podemos recurrir a ese proyecto para empezar a sentir control, ¿ok? También tómenlo como que es un momento para que nosotros podamos seguir activos más que proactivos, ¿ok? Y el último punto dice, tratar de dar la mejor versión de nosotros mismos, ¿ok? Yo entiendo que hayan personas que busquen dar el 100%, que busquen adaptar al 100% y de forma impecable la rutina que tenían antes con la que tienen ahora, ¿ok? Pero hay que comprender algo, el perfeccionismo en este momento es un enemigo de nosotros, ¿ok? Porque en algún momento las condiciones pueden cambiar drásticamente de un momento para otro. Si bien sabemos que estamos en fase 2, ahora imagínense que nos den la fase 3 y si estamos bloqueados o tenemos una barrera al momento de salir, ahora va a ser mucho más grande. Entonces, el no ser perfeccionista en este momento nos va a ayudar a ser más flexibles y nos va a empezar a ayudar a nosotros a desarrollar más alternativas de lo que podemos hacer en nuestro entorno. Y dar la mejor versión de nosotros es lo que podemos mejor hacer ahorita. ¿Ok? No querramos ser este Superman, esta persona perfecta que hace todo, porque en este yo querer ser perfecto puede que tenga la necesidad de quiero salir, voy a salir, puedo contagiarme, puedo contagiar a los que están en mi entorno, ¿ok? Entonces, la mejor versión de mí puede ser, no puedo hacer esto, tengo esta limitante, buscar otra alternativa y buscar este tipo de alternativas que nos ayuden a lograr nuestros objetivos. ¿Vale? Siguiente pregunta, siguiente diapositiva, por favor. En este caso, antes de pasar a la siguiente diapositiva, también me gustaría hacer mucho hincapié en estos 3 puntos que les estamos manejando a ustedes. El primero, por ejemplo, saber que no me queda nada más que aceptar la situación. Nos estamos enfocando a que ustedes aprendan a trabajar, o sea, crear como ese refugio para ustedes lo mejor posible. Entonces, el primer punto va muy enfocado a controlar lo que pensamos. O sea, ya nada más empezar a cuidar nuestros pensamientos, bueno, pues ya no puedo pensar más de una situación que no puedo controlar, entonces me enfoco en lo que sí puedo controlar. Buscar adaptarnos es el actuar. Entonces, estamos creando un refugio en donde estamos intentando pues manejar estos 3 factores, lo que pensamos, lo que hacemos y lo que podemos sentir para nosotros. Entonces, el primero va muy dirigido a enfócate más en lo que tú puedas pensar, que sea una manera más positiva, más adaptativa para ti. La segunda es actuar. Vamos a actuar, pero referente a eso que ya nosotros empezamos a pensar, más productivo, más positivo, más proactivo e inclusive como más enfocado hacia nosotros y bueno, la emoción que podemos llegar a sentir hacia nosotros. Esto también nos va a ayudar muchísimo para que ese refugio que estemos generando sea un refugio que tenga unos pilares como muy bien puestos y no por cualquier tormenta se nos pueda empezar como a tambalear. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, en este apartado, parte de recuperar igual el control, tenemos que entender que van a haber 2 factores que van a estar influyendo al momento de nosotros querer actuar y de querer hacer ciertas dinámicas, ¿ok? Y estos son la negación y la evasión. Estos son enemigos de la adaptación. ¿Por qué? Porque al momento de negar o evitar algo, nosotros nos encontramos con que no hay nada que se pueda hacer. Y inmediatamente nosotros nos estamos diciendo, no, esto no pasa, no, esto no existe, o sabes qué, tengo que hacer esto, mejor no lo hago ahorita y lo hago en otro momento. ¿Ok? Hay personas que realmente están pensando hoy en día que el COVID-19 es un invento. ¿Por qué? Porque no están viendo contagios de forma directa. O sea, entonces hasta que ellos lo vean de forma directa, van a empezar a entender que existe el COVID-19. Pero si no, créanme que no. Y es algo muy gracioso. Les voy a contar algo súper rápido. La otra vez encontramos un señor en la calle que estaba muy campante y él decía, es que no existe. O sea, si no, para mí no existe el COVID-19. Y si no existe, no me puede hacer nada.
En este momento, él se está dejando vulnerable ante una situación que puede dañar su vitalidad, su salud. Entonces, esta persona nos está negando y hasta cierto punto evadiendo la situación, lo que va a ayudar a que no se adapte, lo que va a ayudar a que no se quede en casa, a que no empiece a tomar las medidas pertinentes para evitar contagiarse, y lo más probable es que pues llegue a un contagio. ¿Ok? Entonces, también tenemos que entender que esta negación y evasión ayuda al crecimiento y contribuye en gran parte a estos pensamientos tipo chicle. ¿Ok? Van a hacer que nosotros sigamos dándole vueltas a lo mismo y no lleguemos a nada. ¿Ok? Imagínense que estamos en un bucle dando vueltas y no llegamos a una conclusión. Y que no lleguemos a una conclusión nos genera incertidumbre y esa incertidumbre nos genera una angustia. Entonces, es importante que nosotros comencemos a detectar en qué momento podemos nosotros llegar a estar negando o evadiendo la situación en la que estamos viviendo, ¿ok? Y es importante que empecemos a detectar esto. ¿Por qué? Porque el detectarlo nos va a ayudar a trabajarlo y cuando lo trabajemos, pues vamos a empezar a realizar más cosas y ya no vamos a estar atascados en un bucle, sino vamos a estar avanzando y nos vamos a adaptar. Licenciada, siguiente, por favor. Y bueno, esta es una ideología, esta es una parte muy central de este webinar. Parte de recuperar igual el control para nosotros es entender que hay cosas que están de nuestro lado, o sea, que nosotros podemos moldear y manipular, y hay cosas que no, ¿ok? Como se los comentaba al inicio, imaginemos que estamos jugando ping pong, tenis, y nosotros tenemos la pelota en nuestra mano, tenemos la raqueta, y nosotros sacamos. Entonces lanzamos el raquetazo, y nosotros controlamos desde que tomamos la pelota y la raqueta hasta que lanzamos el raquetazo, podemos controlar todo. Incluso si queremos mejorar la técnica para la siguiente, lo podemos hacer, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando la pelota llega del otro lado de la cancha, llega con otro jugador. Y ese jugador ya tiene otra táctica de cómo va a lanzar el raquetazo, de hacia qué lado lo va a lanzar, cómo lo va a lanzar, si va a ser con mucha fuerza o va a aplicar otro tipo de técnica. Y eso que él está pensando, que él está haciendo, nosotros no podemos controlarlo y está fuera de nuestras manos. ¿Qué es lo que ya podemos controlar? Cuando la pelota viene, nosotros vemos cómo va a venir y podemos empezar a prevenir. Podemos empezar a ver, se está yendo a la izquierda. Bueno, entonces dirijo todo mi cuerpo hacia la izquierda e intento dar el raquetazo lo más fuerte que yo pueda o en el nivel de fuerza que yo lo quiera dar y eso yo lo estoy controlando, ¿ok? Pero yo no puedo pretender controlar lo que el otro jugador hace. Eso es algo que yo no puedo hacer y hasta cierto punto en la competencia es algo que da miedo, da incertidumbre. ¿Por qué? Porque ya depende del otro lo que haga para que yo pierda o yo gane, ¿ok? Pero si yo me meto en lo que el otro puede hacer, me desconcentro, no hago lo que yo tengo que hacer y capaz ni doy el raquetazo. Entonces, es importante saber que, como viene del lado derecho de la diapositiva, la situación que estamos viviendo, el contexto, y sepamos identificar que hay cosas que no sabemos controlar, como el COVID, la cuarentena, la economía y otros factores. Si yo sé que yo no puedo controlar eso y lo dejo en paz y me enfoco en lo que yo sí puedo hacer, como empezar a generarme una rutina, mi alimentación depende completamente de mí. Yo puedo decidir comer saludable, comer comida rápida, comida chatarra. Eso yo lo puedo controlar. Y sobre eso yo me puedo dar un diagnóstico de cómo puede estar mi salud. También otro factor que podemos controlar, nuestro descanso, nuestro trabajo en casa, qué tanto yo lo estoy invirtiendo en mi trabajo, qué tan bien lo estoy haciendo. Entonces, estas cosas que yo hago son las que yo puedo controlar, son las que a mí me pueden traer más tranquilidad, ¿ok? Pero si yo dirijo mi foco a lo que está haciendo el otro y cómo lo va a hacer, pierdo tiempo una
en lo que está haciendo el otro, y dos, cuando me venga el raquetazo o, bueno, la pelota hacia mí, yo no voy a saber cómo actuar porque no trabajé en lo que yo tengo que hacer, en el movimiento que yo tengo que hacer para poder dar esa recepción hacia la otra persona. Entonces, es importante que nosotros ubiquemos esta parte para saber en qué podemos trabajar, cómo lo podemos trabajar y generar, como decíamos desde el inicio, ese refugio que tenga pilares fuertes, ese refugio que sepa que va a aguantar y que no a los 10 minutos me va a caer. ¿Ok? Parte de esto sí viene con, muchas veces puede llegar con ayuda terapéutica, pero hay personas que lo manejan de forma fascinante ellas solas y que ellas solas pueden moldearse este refugio y lo arman y es estable. Pero hay otras personas a las que no se les facilita tanto esto y necesitan esta ayuda. Entonces, si crees que eres de esas personas que necesita esta ayuda, puedes acercarte con alguno de nosotros, te podemos dar esa orientación. Y bueno, no me queda a mí nada más que cederle el micrófono a la licenciada Olivia, a menos que la licenciada Laura quiera a completar alguna de estas ideas. De lo contrario, licenciada Olivia, le dejo el micrófono. Muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Pues yo voy a hablar acerca de la ansiedad en el trabajo. Voy a retomar muchos temas que han comentado mis compañeros. Y lo primero que vamos a hablar es, actualmente las personas que tienen un trabajo, ya sea porque son jefes o porque, o sea, tienen su propia empresa o porque son colaboradores, están teniendo problemas porque el modo de trabajar está cambiando. Es decir, ya no estamos yendo a la oficina, la mayoría, simplemente estamos trabajando desde casa. Y al trabajar desde casa se nos complica mucho mantener el balance entre el trabajo y la familia. ¿Por qué? Porque al estar en la casa es muy fácil decir, ay, bueno, voy a arreglar esto que tengo aquí en la casa, mis familiares me pueden llegar a platicar o pedir algo, y entonces de esa manera no estoy cumpliendo con la cuestión de productividad, se me junta el trabajo, o a veces muchas personas dicen que en casa trabajan más. ¿Por qué? Porque pues como ya estás aquí, es mucho más sencillo que tú sigas el horario y entonces en lugar de salir a las 6, te den las 8 de la noche y tú sigas con la computadora. Es importante tener este balance trabajo-familia. ¿Por qué? Porque cuando uno está trabajando, generalmente vamos perdiendo la postura correcta. Entonces nos vamos encorvando, vamos poniendo tensos la parte de los brazos, incluso ya no estamos pensando igual, estamos saturados de información. Entonces, también es importante que tengamos tiempo para nosotros, para nuestra familia, para hacer las cosas que nos gustan. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos un poco nivelar la ansiedad que nos genera toda esta situación de incertidumbre. Porque es incertidumbre acerca de lo que el coronavirus puede causar en mí, pero también lo que el coronavirus puede causar en la economía, en el trabajo. Y es muy importante que sepamos qué es lo que sí está en nuestro alcance y qué no. Si hay algo que no está en mis manos, como comentaba mi compañero Cristian de la tormenta, pues no tengo que preocuparme de eso, porque si me preocupo, solamente me voy a preocupar en lugar de ocuparme. Entonces, todo lo que yo puedo generar, lo voy a enfocar, todos mis esfuerzos, toda mi energía, lo voy a enfocar en algo que solo me va a estar generando ansiedad y va a ser como una gran bola de nieve. Además, el trabajo remoto en general en México y en el mundo no se tiene tan dominado. Entonces, ahorita fue un cambio radical de empiecen a trabajar de forma remoto, empiecen a utilizar las tecnologías como ustedes sepan, y es un poco prueba y error. Todo esto que les acabo de comentar es lógico que nos genere incertidumbre. Sin embargo, les queremos proponer, como pueden ver en la parte derecha de su pantalla, algunas tablas de surf que les ayuden a surfear esta ola, ¿no? Queremos hacer esta analogía de, como podemos ver en la imagen, es una ola que se ve enorme y que podemos disfrutar el surfeo o caernos. Entonces, la primera tabla es capacitación online. Hay cosas que sabemos, hay cosas que no sabemos y que tenemos que adquirir. Entonces, si yo sé algo y quiero mejorar, puedo tomar un curso, puedo tener capacitación. Si hay algo que quiero aprender, es muy fácil ahora, existe, casi todas las cuestiones de capacitación se están migrando a la parte virtual. Entonces existen muchas plataformas, les vamos a compartir algunas, donde ustedes pueden tener cursos generales o incluso cursos específicos. Después se las podemos compartir por escrito, pero se las voy a decir en este momento. Existe Coursera.
En Coursera hay muchos cursos, tanto de México como del mundo, donde ustedes se pueden meter, pueden estudiar los temas que están en el curso y a veces son gratis, a veces para poder tener la certificación tienen que pagar una cantidad no tan grande. Pero lo importante es que son instituciones como de la UNAM, como Harvard incluso. También existe Fundación Carlos Slim. Ellos tienen muchos cursos que se enfocan a temas de negocio, a temas incluso de habilidades personales. Estos cursos son gratuitos. También Google tiene un apartado que se llama Google Actívate, que tiene cuestiones, por ejemplo, de marketing, de tecnología, también tiene pues, de habilidades personales. Y bueno, también existen muchas empresas que actualmente están manejando webinars gratuitos como este, incluso talleres como los que nosotros también manejamos, o instituciones que también están cargando información. Lo importante es que nosotros tengamos esa sed de querer conocer más, de querer superarnos. ¿Por qué? Porque en lugar de estar preocupados en qué voy a hacer para que el coronavirus se detenga, voy a estar preocupado en crecer como persona, ¿no? Parte de fortalecer nuestro sistema inmune también es el sentimiento que tenemos nosotros, cómo nos sentimos anímicamente, y entonces si nos enfocamos en capacitarnos, vamos a sentirnos mejor y vamos a tener... a poder fortalecer un poco nuestro sistema inmune. La segunda tabla de SORP es la tecnología para el trabajo. Ahora que estamos en trabajo remoto, pues tenemos que empezar a usar videoconferencias, tenemos que empezar a usar las aplicaciones donde compartimos información. Entonces, no a todos se nos da la tecnología, incluso a veces, aunque se nos dé la infraestructura, no nos ayuda mucho y puede que el sistema se esté cayendo, que se vaya cortando un poco la voz, y entonces eso nos puede llegar a generar un poco de frustración. Sin embargo, bueno, tenemos que adaptarnos, tenemos que usar la tecnología, ver de esos sistemas cuáles nos funcionan y cuáles no, y poco a poco irnos haciendo expertos, ¿no? Sobre la tecnología también queremos compartirles algunas aplicaciones. Si ustedes quieren comunicarse, es decir, tener alguna videoconferencia, además de Zoom existen otras aplicaciones como Hangout de Google o como Skype de Microsoft, entre muchas otras. Estas aplicaciones son gratuitas y te permite tener a la persona no solamente por medio de la voz, sino también por la parte visual. Es muy importante que veamos que aunque estamos en una casa encerrados y solamente tenemos a nuestra familia cerca, también por medio de la tecnología podemos acercarnos a esas personas que queremos o con las que trabajamos. Y al ver a alguien con quien estás interactuando, la comunicación fluye de una manera mucho más cómoda y proactiva. Para almacenar información o compartir información, en caso de que ustedes estén manejando, por ejemplo, un archivo y sea más tardado bajar el archivo, enviarlo por correo y luego esperar la respuesta, sino que se maneje de una forma más automática, pueden hacerlo por medio de WeTransfer, pueden hacerlo por Dropbox o por Google Drive. Ustedes suben el archivo y de esa manera la persona que lo vaya que ustedes le den acceso puede también manipular. Y sobre gestión de proyectos o gestión de tareas. Cuando nosotros estamos trabajando en equipo es muy difícil a veces tener el control de todo el avance que se va teniendo en el trabajo. Entonces existen algunas aplicaciones que se pueden instalar en la computadora, en el celular, y que ayudan a que todos sean partícipes cargando las tareas y poniendo el avance que tienen de estas. Les recomendamos Trello y Asana. Ahí ustedes suben sus tareas, van poniendo quiénes son los responsables, cuál es la fecha límite para entregarlo, y se puede ir viendo el avance. También nosotros vamos viendo al final algunas gráficas de qué tanto se cumplió con el tiempo establecido, y el saber cómo estamos nosotros respondiendo, es decir, el ver visualmente una gráfica de mi desempeño, ayuda mucho también a mi motivación, a que yo quiera reducir mi tiempo, seguir cumpliendo, no tener el semáforo rojo. Entonces, nosotros tenemos que ser creativos no solo con la tecnología, tenemos que adaptarnos no solo a los nuevos formas de trabajo, sino también a cómo vamos nosotros a motivarnos, a querer crecer. Una tercera tabla de SORP es la agenda de pendientes. Cuando estamos nosotros en un nuevo ambiente de trabajo con gente que queremos, que está en nuestras casas, con muchas cosas que hacer y además de todo, con la adaptación a la tecnología, es muy fácil que de repente empecemos a ver que tenemos muchas cosas que hacer. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, generalmente nosotros, voy a hacer una analogía con un celular. El celular cuando lo cargamos tiene el 100%, ¿no?, de batería. Entonces, digamos que se acaba de despertar y está en verde.
Así es nosotros cuando nos despertamos. Conforme va pasando el día y vamos haciendo cosas, nuestra pila va bajando como la de nuestro celular. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues cuando tenemos la pila verde, hacer las tareas que más trabajo nos cuestan, que menos nos gustan y que tienen más prioridad. La agenda de pendientes nos ayudará a saber cuáles son las tareas que tengo que hacer. Podemos anotar ahí el tiempo de límite que tengo para hacer esas tareas y entonces ahí poder empezar a organizar mis actividades para que no me genere desgaste y para que también yo vaya viendo que voy cumpliendo con las actividades. La cuarta tabla de surf es comunicación con los compañeros. El que yo trabaje desde mi casa no significa que no siga teniendo un equipo de trabajo, ¿no? Esto lo hago a manera de compañeros o incluso las personas que son jefes. Es muy importante mantener esta comunicación. Podemos usar el WhatsApp, podemos usar las videoconferencias, podemos no solamente hablar del tema del trabajo, ¿por qué? Porque nos vamos volviendo fríos. Tampoco significa que vamos a estar perdiendo en una reunión 40 minutos de una hora por estar chacoteando, pero sí podemos empezar a acercarnos un poco con estas tecnologías. Aparte de estas 4 tablas, quiero compartirles 4 competencias que se requieren cuando estamos trabajando de forma remota y que al nosotros estar enfocados en estas competencias podemos disminuir la ansiedad. La primera, que la hemos platicado durante todo este webinar, es la agilidad y el manejo de la tecnología. No hay que tener miedo a la tecnología. Seguramente nos vamos a equivocar y está bien que nos equivoquemos, pero hay que intentarlo. Hay que acercarnos a la gente que más confianza le tenemos. Y si alguien es muy bueno usando una plataforma que yo no sé usar, pues me acerco, le pregunto, veo tutoriales. Ahora hay muchísima información, entonces hay que atrevernos, hay que arriesgar. Una segunda competencia es la automotivación y la proactividad, lo que yo les decía. ¿En qué me quiero capacitar? ¿Qué tecnología puedo aprender? ¿Qué otra cosa puedo hacer en el trabajo? Si yo solito voy viendo qué es lo que me gusta, qué es lo que puedo, ya no quiero tener tanto amarillo en mi control de actividades, quiero tener más verdes. Yo buscar esas cosas que hagan que me emocionen, que cuando yo me despierte diga, ay, sí, ya quiero empezar a trabajar, ya quiero hacer estas cosas. Siempre buscar lo que a mí me pueda motivar y ser proactivo. No esperar a que las cosas me lleguen a mí, sino yo buscarlo. Siempre teniendo los controles de tiempo, porque no todo es trabajo ni todo es descanso, ¿no? Tener un buen balance vida-trabajo. Un tercer punto es la autonomía y la autoconfianza. Si yo, y va un poco ligado con la proactividad, si yo espero a que mi jefe me dé la información o que me diga, sí, está bien, haz esta parte, entonces eso va a hacer que yo pueda caer pasa como en el mal del puerco. Cuando uno acaba de comer, si no se activa, definitivamente le va a caer el mal del puerco. Entonces, buscar la forma en la que yo pueda ser autónomo en mi tramo de control y también estar seguro de que lo que yo voy a hacer está bien hecho. Si tengo dudas, acercarme a los expertos, pero poco a poco ir formando también esa confianza que yo tengo en mí para irla creciendo. Entonces vemos que el crecimiento personal no solamente es de la capacitación en línea que puedan tomar, sino también de lo que yo mismo voy haciendo por mí. Un cuarto punto es la autodisciplina. Y aquí lo ligo con la primera parte que hablábamos en cuestión del trabajo, del balance trabajo-familia. Si yo sé que mi horario de trabajo es de 9 a 6 de la tarde, pues entonces, si yo me quedo hasta las 8, entonces no estoy siendo disciplinado con mi horario. Tampoco significa que a las 6 diga, no me importa nada, bye, pero sí debo de empezar a tener esa disciplina para que mi cuerpo también se acostumbre, ¿no? Hablaban también cuando empezaba esto del home office, que era muy importante tener disciplina en cuanto al espacio de trabajo, ¿no? Que no nos pusiéramos a hacer nuestro trabajo en pijama, que nos bañáramos, que desayunáramos, que manejáramos el mismo horario que manejamos cuando íbamos a la oficina. Entonces, así como manejamos ese horario, también tenemos que manejar el horario de salida, el horario de entrega de actividades. Y todo esto se puede generar con disciplina, que no tenemos que esperar a que nos la dé alguien más, sino nosotros mismos. El quinto punto es la organización personal. Podemos usar la agenda de pendientes, podemos usar incluso la agenda en los celulares, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer hoy? Y podemos decir, hoy quiero hacer en la parte personal, en la parte laboral esto, y entonces así poder tener este balance. No descuidarme yo como persona. Es muy fácil que ahorita, incluso hay muchos memes que comentan que
cuando acabe la cuarentena ya no vamos a poder salir, pero ahora porque vamos a estar muy gorditos, porque no hacemos ejercicio, porque solo comemos, estamos siendo muy sedentarios, tal vez no comemos todo lo correcto. Entonces, ¿cómo puedo yo cuidarme personalmente en la parte física, en la parte emocional? Y también cómo puedo cuidar al profesional que llevo. La sexta competencia es compromiso y responsabilidad. El mayor compromiso que tenemos es con nosotros mismos. Si yo siento que estoy muy ansiosa, debo de generar compromiso y ser responsable de qué puedo hacer para bajar mi nivel de ansiedad. Ya sea acercándome con alguien experto que me pueda ayudar, pero también yo, ¿qué estrategias puedo hacer? Tal vez si noto que cuando empiezo a escuchar noticias me empieza a entrar la ansiedad, bueno, entonces puedo decir con disciplina que solamente voy a escuchar 10 minutos de noticias o solamente voy a escuchar ciertas fuentes que son las fidedignas y entonces no me voy a empezar a contaminar de información que a veces es incorrecta. Pero además de eso, también decir, bueno, voy a tener ejercicios de respiración, de estiramiento, todo lo que pueda ayudar a que yo esté tranquilo y a que la ansiedad vaya. Y la última competencia que les queremos compartir es el manejo de equipos virtuales. Al inicio de mi intervención les compartí algunas herramientas, pero existen muchas herramientas, algunas gratis, algunas cobran. Digamos que tenemos en nuestras manos muchísima información que tenemos que empezar a probar, a ver cuál nos funciona, cuál no, y usar las que más nos convengan, las que nos ayuden a generar mayor facilidad para nuestros procesos y a que por lo menos esta parte del trabajo no nos genere más ansiedad que lo que nos está generando la situación de salud. Con esto yo termino mi intervención y quiero dar foro a las preguntas. Les pido que si tienen alguna pregunta de cualquier tema de lo que hemos estado desarrollando en este webinar, nos ayuden a escribirlas en el chat. El chat se encuentra en la parte de abajo. Es un cuadro de diálogo y dice chatear, entonces por favor ahí pónganos cualquier duda que tengan para que nosotros podamos contestar. Y bueno, licenciada, bueno, en lo que están escribiendo sus dudas y en lo que las respondemos, sí me gustaría comentar que gran parte de lo que nosotros pusimos en este webinar es relacionado al trabajo, ¿ok? Ya hemos tocado anteriormente en otros webinars que hemos dado cómo es la situación en casa. Sin embargo, hemos detectado que igual el trabajo es un factor importante y uno que ha afectado a mucha población, principalmente en México. Entonces, sí me gustaría comentarles que, igual para los que nos están viendo por primera vez, la licenciada Olivia Olvera es una experta en la parte organizacional. Entonces, si tienen alguna duda, si tienen o quieren una asesoría más personalizada, acérquense a ella. Al final de este webinar les vamos a dejar nuestras redes sociales, cómo pueden contactarnos. Y si tienen alguna duda para ella en el ámbito más personal, acérquense con ella. De hecho, gran parte de este trabajo que hemos hecho, pues ha sido en función de que ella nos ha orientado a cómo podemos empezar a generar esta disciplina, empezar a subir los contenidos, empezar a acercarnos a ustedes de esta forma. Yo les comparto personalmente. Parte de organizarnos es hacer una lista de objetivos, una lista de lo que igual se quiere hacer. Entonces, pues igual, esta lista es parte de lo que hemos estado realizando y pues al momento de dar el ejemplo, pues tienes que dar un mensaje y el mensaje es organízate, pero al mismo tiempo ve esa flexibilidad. Bueno, ahora sí, aperturar el momento para las preguntas que ustedes nos estén mandando. Claro, o si se les hace inclusive más fácil, a lo mejor ya, si quieren, pueden levantar la mano y aperturar su micrófono para decirnos las dudas. Si no, de todas maneras, como lo comentó el psicólogo Cristian, vamos a pasar nuestras redes sociales y cualquier cosa por ahí se pueden poner en contacto con nosotros. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva o a la siguiente pregunta, o a una pregunta que lleguen a tener, solamente hablando del tema de incertidumbre laboral, quisiera retomar un punto. Hablábamos que hay cosas que no están a nuestro alcance, entonces yo no puedo saber si mi empresa va a tener que recortarme el sueldo o va a tener que hacer algún cambio incluso tener que despedirme. Sin embargo, lo que sí puede estar a mi alcance es trabajar en mi marca personal. ¿Cómo puedo hacer esto?
con capacitación, ubicando muy bien cuáles son mis logros, cuáles son mis competencias, saberme vender bien hacia la gente. Y eso, aunque no me salga de la empresa, me va a ayudar porque así mis compañeros van a saber qué colaborador tienen a su lado. Y también lo que nos puede ayudar mucho es el ahorro. En general todos somos muy malos para el ahorro. En situaciones complicadas como la de ahorita es todavía más difícil, pero pongámonos ciertas metas. Pongámonos metas pequeñas que nos ayuden, aunque sea a ahorrar. Por ejemplo, hay personas que ahorran en una botella las monedas de 10 pesos, de 1 peso, de 5 pesos, y eso al final llega a ser un ahorro. Seguramente no va a ser que con eso nos vayamos de viaje, o puede que sí, pero por lo menos vamos a tener ya la certeza de que un poco la tranquilidad económica de que estamos guardando algo en caso de que lo necesitemos, y conforme vayamos teniendo una mayor estabilidad económica, bueno, pues podemos empezar a ahorrar más, invertir y todas las cosas que nos pueden ayudar en la parte económica. Entonces, con esto sí, ahora sí ya cierro el tema y aperturo, si alguien llega a tener alguna duda, que nos la pongan por favor en el chat. Claro, y si no, mientras a lo mejor se animan, sí nos gustaría compartirles como esta parte que son los talleres, el calendario de talleres que tenemos, justamente pensando en que tenemos que crear pues un buen refugio para nosotros y que eso no solamente implica enfocarnos en el área laboral, sino también personal. Entonces, estos talleres pues van muy dirigidos como a combinar ambas partes para que esos pilares que nosotros tenemos que fomentar pues estén bien cimentados y podamos salir de esta como con todo el aprendizaje que tenemos que retomar tal vez y de la mejor manera. Entonces, si no tienen como alguna duda, les pongo ahí como nuestras redes sociales, bueno, nuestro correo, nuestros teléfonos y nuestra página web. Si quieren enviar como las dudas de manera como más personal, también lo pueden hacer, inclusive vía WhatsApp sin problema. Y si no, las podemos seguir contestando aquí sin problema. De hecho, ok, ya nos llegó como una duda. Si llego a ser despedido, ¿qué paso o tips son los mejores para poder brindar este lapso? Y si se visualizan despidos masivos, ¿cómo puedo prepararme o competir con gente que estará en la misma situación? Muy bien. Bueno, voy a contestar esa pregunta. Lo que yo recomendaría primero es estar muy, muy en contacto con mi empresa, ¿no? En caso de que yo sea un colaborador, es decir, saber cuál es la situación y entonces yo poder tomar medidas antes de que sea despedido, ¿no? Si sé que mi empresa está pasando por problemas económicos, entonces tal vez debo de apurarme más a tomar esas medidas, pero si aún no pasa, bueno, puedo hacerlo con más calma. ¿Cuáles son esas medidas que debo de tomar? Primero, trabajar en mi marca personal. Es decir, para poder hacer esto yo les diría, piensen en los logros y los retos que han ustedes superado. ¿Cuáles son esas ventajas competitivas y ese valor diferencial que tienen a comparación de las demás personas? Con eso, ustedes van a poder ser unos mejores candidatos y empiecen a buscar vacantes. Se dice que en esta época no hay tantas oportunidades laborales, hay mucha gente que se está quedando sin trabajo, pero también es muy cierto que hay muchas empresas que están empezando o que siguen buscando perfiles. Entonces, empiezan a subir su currículum a bolsas de trabajo como CC, Boomerang, CompuTrabajo, Indeed. Incluso también lo pueden hacer y mejorar su perfil de LinkedIn. Les recomiendo que en LinkedIn intenten agregar a personas que sean headhunters, a personas que sean de su giro. Si yo soy del giro del transporte, si soy del giro de retail, si soy del giro de comunicación, bueno, de mi giro voy a empezar a agregar personas para que empiece a posicionarme, para que empiece yo a crear una marca y entonces la gente sepa que estoy buscando trabajo. ¿Qué no les recomiendo? Que se pongan en un perfil de, yo busco trabajo porque me quedé, y entonces no pensemos en lo malo, pensemos en lo negativo, en lo positivo, perdón. Entonces, pongan mejor cuáles son sus competencias, sus habilidades, su valor diferencial, para que así puedan competir mucho con la gente que está también quedándose sin trabajo y puedan destacar de esa gente, de la cantidad de correos que lleguen a los perfiles que se postulen, que puedan destacar. De hecho, me gustaría complementar esta pregunta diciendo que realmente la tecnología nos abre un canal de trabajo muy grande. No sé realmente en qué te especialices, cuál sea tu trabajo, pero hay aplicaciones incluso que nos facilitan el poder nosotros trabajar, ¿ok? Yo les comento,
A inicios del año pasado comenzó un proyecto de escribir libros, pero pues esta parte como de tener la persona que nos pueda ayudar a sacarlo, ahora sí que a venderlo y todo esto, pues muchas veces es complicado, muchas veces puede llegar a ser una limitante para poder sacar un producto de este tipo. Y nos empezamos a dar cuenta que hay aplicaciones que te ayudan a que tú puedas publicar tu libro. Entonces, dependiendo del ámbito al que nosotros nos estemos guiados, pues sí, debemos entender que la tecnología ya nos está dando esa facilidad. Entonces, buscar aplicaciones, buscar contenidos, buscar la forma de transmitirlo, es igual parte de nuestra labor del cómo podemos actuar, el cómo podemos hacernos partícipes y retomar el control de nuestra situación. ¿Ok? Bien lo dijo la licenciada Olivia, no vamos si nosotros esperamos a que los demás hagan por mí, pues realmente vamos a esperar sentados un largo rato. Los que tienen que empezar a buscar y activarse en este aspecto, pues somos nosotros. Y bueno, solo para concluir esta respuesta y poder pasar a la siguiente pregunta que nos han hecho, esto que les comentamos fue acerca de yo como colaborador si me quedo sin trabajo. Si yo soy un jefe que le tengo que compartir a mis colaboradores cómo es que deben de reaccionar o cómo les puedo compartir esto, bueno, lo primero es hablarles con la verdad. No intentemos decir cosas o intentar maquillar. Seamos sinceros, hablemos de la situación económica, bueno, de la situación mundial, de salud, la económica, y digamos intentemos nosotros como jefes no decir mañana ya te vas, sino poder anticiparnos un poco y poder habilitar a la gente que se está yendo justamente a que haga lo que dijimos al inicio, que pueda hacer su marca personal, que se pueda acercar a lugares donde pueda tener trabajo o incluso que pueda saber qué es lo que está para qué otra cosa es bueno. Es decir, tal vez yo trabajo en una cafetería, pero lo mío también algo que se me da mucho es la computadora, entonces pues me puedo ir a un café internet, no solamente me tengo que quedar en el giro de la cafetería. Entonces, ayudemos a las personas que desgraciadamente se van a quedar sin trabajo a poder pasar y poder ubicar cuáles son sus competencias y cómo es que se pueden posicionar mejor. Con esto se cerraría la respuesta y Jan Michael está haciendo una pregunta. Si gustan, se las leo para que la puedan contestar. Yo no tengo tanto problema en lo laboral, pero sí llevo a estresarme por la escuela, incluso más que cuando tomaba clases presenciales y llevaba mi rutina. ¿Existe algún tipo de ejercicio o algo que mejore mi sensación con respecto a eso? Ok, en este aspecto me gustaría retomar un poco lo que vimos en diapositivas anteriores. Tiene mucho que ver con esa sensación de que estamos en una tormenta, tenemos una tormenta. Cuando nosotros, pasa esta situación del coronavirus, de la cuarentena, que todo cambia, es como si nos empezáramos a enfrentar justo a esa tormenta y los pilares que ya teníamos o ese como refugio que ya teníamos previsto y que a lo mejor jamás habíamos tenido que cambiar, pues se ve afectado. ¿Qué es lo que te suele pasar cuando, estábamos acostumbrados a tener una rutina, a presencialmente ir al colegio, a la escuela, a tomar las clases de forma presencial y ahora no? Entonces podemos imaginar que es como si ese refugio se dañó y tuvimos que saltar a uno más funcional. Pero justamente este refugio depende de nosotros. Entonces lo que te recomiendo ahí sería sí trabajar en esos pilares que te puedan hacer sentir seguro. Por ejemplo, empezar a trabajar con el autoconcepto que a lo mejor ahora tienes como estudiante. En webinars anteriores hablamos de la autoestima en esta época del coronavirus y justamente tocamos el punto del autoconcepto porque lo que pensemos de nosotros en nuestros diferentes roles es lo que va a determinar qué tanto nos apreciemos en ese rol también, o sea, determina un poco nuestra autoestima. Si yo empiezo a pensar de manera positiva de mí, por ejemplo, en el ámbito escolar, y empiezo a cambiar un autoconcepto como más funcional, adaptado a esta situación, entonces la estima que pueda generar de mí ahora como estudiante o como homeschooling, pues obviamente va a ser más positiva. Ahorita lo que tenemos que trabajar mucho, yo creo que todos en nuestros diferentes
roles es qué autoconcepto tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, antes tal vez teníamos una idea de cómo éramos como estudiantes, pero tomando en cuenta pues el que a lo mejor yo llegaba temprano a la escuela, a lo mejor yo era de los que me sentaba hasta adelante, era súper responsable y entregaba todo, o en el trabajo yo me visualizaba y pensaba de mí, no sé, como siempre voy formal al trabajo, siempre a lo mejor bien perfumado, entrego todo a tiempo, y ahora con esta situación nos está orillando un poco a que justo ese autoconcepto que teníamos de nosotros como estudiantes, como trabajadores, como hermanos, como hijos, como papás, como todo, lo tengamos que redefinir y entonces tenemos que asegurarnos que ese autoconcepto sea más positivo para poder enfrentar la situación. Entonces, justo trabajar en eso, por ejemplo, trabajar en cómo te visualizas ahora como estudiante, qué concepto tienes de ti, no sé, en estar enfrente de la computadora y tomar tus clases y el horario, te puede ayudar a empezar a detectar qué situaciones a lo mejor te están estorbando y te están generando más estrés o más ansiedad y enfocarnos justamente en las que sí puedas controlar. Sin querer, este tipo de cosas lo solíamos hacer cuando podíamos tener toda la libertad de salir y de tomar nuestras clases presenciales. ¿Por qué? Porque a lo mejor estábamos conscientes de, bueno, el transporte público no lo puedo controlar del todo, pero si salgo una hora antes de que inicien mis clases y llego, y entonces nos enfocábamos justo a eso. Ahorita nos tenemos que enfocar más a lo que sí podemos controlar todavía y detectar que nos está estorbando, que a lo mejor nos genere más ansiedad y esté afectando esto que pienso de nosotros mismos. Entonces, creo que eso respondería un poco a tu pregunta. ¿En qué te tendrías que enfocar? En trabajar ahora cómo te visualizas como estudiante de homeschooling, para que esos pilares y detectes las cosas que a lo mejor te estén estorbando, pero esos pilares que puedas poner los hagamos todavía más fuertes y no sientas tanta inseguridad o tanto estrés. Y bueno, parte de ello también es que sepamos que nosotros al momento de cambiar esta dinámica de estar en un salón a estar en nuestra casa, pues es un ambiente nuevo, es un ambiente hasta cierto punto desconocido para la gran mayoría de la población mexicana. Entonces, genera incertidumbre el cómo lo vamos a manejar y la incertidumbre, ya lo habíamos tocado, genera angustia y hasta cierto punto el nosotros empezar a buscar herramientas para poder adaptarnos, pues es parte del proceso, ¿ok? Algo que sí me gustaría dejar en claro, y qué bueno que lo dije en este momento, es que lo que les estamos diciendo no implica que nosotros dejemos de sentir esa incertidumbre o que no dejemos de sentir angustia de repente, ¿ok? Más bien es cómo aún con este sentimiento nosotros podemos ocuparnos de lo que está en nuestro alrededor y podemos hacer ciertas cosas que nos generen más tranquilidad, ¿ok? Si yo ahorita tengo del 1 al 100, 100% de angustia, pues bueno, empezar a ocuparme para que ya no tenga el 100%, tal vez ya tenga un 50% de angustia y pueda ser más funcional estando en mi casa, ya sea en home office, homeschooling u otra actividad que tengamos, ¿vale? No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay preguntas, de todas maneras, les puedo regresar un poco a nuestra diapositiva de los talleres que vamos a estar manejando. Esto se puede manejar ya sea como por taller individual o podemos armarles algún paquete como para que puedan estar un poco más seguros de tomar los temas que a lo mejor a ustedes les interese, y si no, la publicación se sube a todas nuestras redes sociales. Si ya no queda como alguna otra duda, pues no nos queda más que agradecerles por haberse conectado. Estamos para servirles y cualquier situación que les genere, pues pueden comunicarse con nosotros en todo.